Queridos alumnos, qué bueno que siguen en esta clase de astronomía a distancia. Antes que nada debemos recordar que mucha gente hace que esto sea posible. A mí me ven aquí a cuadro, pero esto no significa que yo haga el trabajo. Hay mucha gente que está detrás de mí. Y además les recuerdo que quiero que comenten, que nos digan qué les gusta, qué no les gusta, qué preferirían cambiar, porque la ventaja de un curso de este estilo es que se puede modificar. Y entre mejor quede, más va a beneficiar a un número más importante de personas. Ahora vamos a empezar varias clases que tienen que ver con el Sol. Pero antes recordemos la clase anterior, fue sobre radioastronomía, sobre el uso de antenas para detectar la radiación electromagnética que llegaba del espacio, y vimos que una radiación particularmente importante para la radioastronomía fue la radiación de 21 centímetros, la que producen los átomos de hidrógeno. Esta radiación de longitud de onda de 21 centímetros es muy importante porque el hidrógeno forma el 90% de todo el universo. Así es que estudiar las fuentes de hidrógeno nos pueden dar un panorama amplio del cosmos donde vivimos. Y también vimos en la clase anterior los satélites, que ven las frecuencias más energéticas, las que producen mayor cantidad de radiación, como los agujeros negros cuando colisionan, o las estrellas cuando estallan. En fin, hay múltiples fuentes de radiación muy energética que podemos analizar con satélites. Vamos a ver primero un resumen de las clases que siguen y de esta en particular. Vamos a ver en primer lugar la interacción del Sol con la atmósfera terrestre. Y después vamos a ver cuestiones que tienen que ver con el transporte de la energía, las reacciones termonucleares, el campo magnético, el viento solar, en fin, muchas propiedades del Sol que tienen que ver con nosotros y con el entendimiento de la astronomía en general. Algo que es importante recordar es que en ciencia se necesita una referencia. Por ejemplo, podemos saber cuando vemos un hombre muy guapo, pero si solo es un hombre guapo, pues ¿cómo sabemos que es muy guapo? Pero si lo comparamos con otros individuos de la especie humana, pues podemos saber efectivamente es muy guapo, muy saludable o en muy buena condición, ¿no? Necesitamos una referencia siempre. Y entonces podemos saber si este individuo sí es el más guapo y el más sano y el más sonriente, por ejemplo. Bueno, pues el Sol es lo mismo. Entender bien al Sol nos permite entender al resto de las estrellas. El Sol, bueno, pues es una cosa extraordinaria, no hay que voltearlo a ver. Nuestros ojos no sienten el calor y no sientan si se están quemando. Así es que si volteamos a ver al Sol y forzamos verlo, se nos pueden quemar algunas terminaciones nerviosas, algunas veces solo se inflama la retina, pero también puede sufrir daños irreversibles, así es que no es bueno voltear a ver al Sol. El Sol, siendo nuestra principal fuente de luz y calor, ha sido nombrado como un gran dios por muchísimas culturas de la antigüedad que se dieron cuenta de su importancia. El Sol, pues, es una estrella de 100.000 millones de estrellas que forman a la galaxia, a la Vía Láctea. Tarda 250 millones de años en completar una vuelta alrededor de la galaxia junto con el sistema planetario. Y insisto, para entender al resto de estas estrellas, no solo de nuestra galaxia, sino de otras galaxias, tenemos que entender al Sol. Bueno, nosotros somos parte de un sistema solar, somos uno de 8 planetas y innumerables cuerpos pequeños, y el Sol se ve diferente a diferentes longitudes de onda. El Sol no es transparente, aunque es una esfera de gas incandescente. En luz visible vemos un disco amarillo, a veces con manchas. En cambio, en radiación ultravioleta vemos una estructura más externa del Sol, porque es menos transparente. En rayos X vemos una superficie todavía más externa del Sol
Y, por ejemplo, durante un eclipse podemos ver la corona del Sol, que es parte de la materia del viento del Sol que se está eyectando al espacio. Es decir, una parte importante de esta clase va a ser entender cómo solo viendo las capas externas del Sol podemos entender lo que está sucediendo en el centro. Básicamente, si podemos medir cuánta energía emite el Sol, podemos saber cuánta está produciendo en el núcleo. Es decir, vamos a tratar de estudiar el Sol en diferentes longitudes de onda para entender cómo es su interior. Así es que ahora les toca a ustedes despertar en la clase de hoy y pensar por qué se ve el Sol distinto en diferentes longitudes de onda. Bueno, pues ahora sí, el Sol se ve diferente en diferentes longitudes de onda porque el Sol no es una esfera de gas transparente. Cuando vemos el Sol en luz visible, vemos la fotosfera del Sol, vemos la luz que logra escapar de esa superficie que ya es transparente. Y el resto de las capas, como por ejemplo la radiación ultravioleta, viene de capas más externas. No podemos ver más adentro porque esta radiación se vuelve opaca más adentro. Bueno, ahora sí vamos a lo esencial de esta clase, que va a ser algunas propiedades de la interacción del Sol con nuestra atmósfera. Por ejemplo, ¿por qué los atardeceres se ven de color rojo? El Sol emite radiaciones de diversas longitudes de onda. Emite rayos X, radiación ultravioleta, pero sobre todo emite luz visible. Y también emite radiación infrarroja y emite ondas de radio. Pero nuestra atmósfera es transparente a la luz visible. Y esto es increíble, porque esto implica que nuestro ojo se ha desarrollado evolutivamente para ver la luz visible del Sol. ¿Y por qué ha sucedido esto? Pues simple y sencillamente porque es el tipo de radiación que llega del Sol a la Tierra. La atmósfera en general se ve azul porque la luz del Sol se dispersa al ingresar a la atmósfera. Cuando llega la luz azul del Sol, rebota entre las partículas de la atmósfera y se va de un lugar a otro. Y lo que parece es que la luz azul nos llega de todos lados del cielo. Y por eso el cielo se ve azul. A mediodía, en la mañana, por la tarde. Sin embargo, en los amaneceres o en los atardeceres se ve rojo. ¿Por qué sucede esto? Pues todo esto se debe al ancho de la atmósfera que tiene que atravesar la luz del Sol. Cuando el Sol está en el cenit, el ancho de la atmósfera es mucho más pequeña que cuando el Sol está en el horizonte. Cuando el Sol está en el horizonte, su luz tiene que atravesar un ancho de atmósfera mucho mayor. Y resulta que las partículas de polvo absorben la luz azul y verde del Sol. En cambio, dispersan, reflejan la luz de longitudes de onda más largas. Y por eso solo logra llegar hasta nuestro ojo la luz roja y amarilla del Sol, y por eso se ven rojos los atardeceres. Es decir, el polvo suspendido en la atmósfera absorbe o dispersa la luz azul y deja pasar la luz roja. Este es el motivo por el cual cuando hay más polvo disperso en la atmósfera, por ejemplo, cuando hace erupción un volcán y hay muchas partículas de polvo en la atmósfera, o cuando hay tormentas de polvo en los desiertos, los atardeceres son mucho más coloridos. Pues ahora les toca a ustedes despertar, a ver por qué se ve azul el cielo, por qué se ven rojos los atardeceres. Recuerden que pueden regresar siempre al video y ver lo anterior, y si no, pueden consultar en línea las respuestas a estas preguntas. Las nubes son blancas,
Son blancas porque llega toda la luz del sol de todos los colores del arco iris, y las nubes, la parte superior, refleja esta luz en todas direcciones, se mezclan los colores y por eso se ven tan blancas. La parte inferior de las nubes, de estas que son pachoncitas, es plana porque podemos ver las nubes cuando se forman pequeñísimas gotas de agua. Aquí en el medio ambiente hay vapor de agua, igual que en las nubes. Cuando empiezan a formarse gotas más grandes, estas gotas absorben la luz del sol y por eso se ven grises. Y por eso sabemos cuando vemos muchas nubes muy oscuras que va a llover, porque se empiezan a formar gotas más grandes. Ahora, ¿por qué hay tormentas eléctricas cuando va a llover? Entonces vamos a pedirle a un alumno presencial que traiga un par de globos, por favor. Entonces tú infla uno y yo voy a inflar el otro. A ver. El alumno presencial no trae fuerzas el día de hoy. No, a ver, pásamelo. Es que he estado malito, pero es un tipazo. Se nos va a poner pronto rápido. Bueno, ahora quiero que te pongas detrás de mí y frotes mi cabello con los dos globos más abajo y después los levantes a ver si puedes erizar mi pelo. No sé si se logra ver en la cámara. Tal vez si lo haces así de los lados. Ahora aleja los globos. ¿Logras levantar mi cabello? Sí. Muy bien, muchas gracias. Como ven, queridos alumnos, la cámara produce pánico escénico. A Damián le dio un poquito de vergüenza estar a cuadro. Mal hecho. Lo hiciste muy bien. ¿Qué es lo que pasó? Pues se cargaron eléctricamente los globos con mi cabello y por eso se pudo levantar. Lo mismo sucede con las nubes. Cuando va a llover tienen mucha energía, se frotan unas contra otras y se produce electricidad, corriente estática entre las nubes. Es como si me siguiera frotando Damián el pelo con los globos, terminaríamos sintiendo pequeños toques. A veces eso sucede incluso con las cobijas de las camas, que son pequeñas descargas eléctricas, y pues entre las nubes se cargan eléctricamente y hay tormentas eléctricas que pueden ser entre las nubes o desde las nubes a la tierra. Por eso es tan importante que haya pararrayos. Los pararrayos tienen una punta muy delgada de metal donde la carga eléctrica se concentra y esto atrae a la electricidad estática de las nubes, que va por un cable y se pone en la tierra un lugar donde se pueda descargar esa corriente eléctrica. Puede ser, por ejemplo, sal. Simplemente se puede enterrar en el subsuelo sal y se pone un pararrayos en un edificio, y por eso es tan importante que existan, porque si no, los rayos podrían caer sobre las personas o sobre los edificios y producir incendios. No es bueno cuando hay una tormenta eléctrica ponerse cerca de sitios altos y puntiagudos. Conviene más estar horizontal y esperar que pase la tormenta. Otra cuestión que se ve en nuestra atmósfera son los halos solares. Para verlos es muy importante no voltear a ver al sol, hay que poner la mano delante del sol, porque como les dije desde un principio es muy dañino ver el sol o cualquier objeto que lo tape, y después se puede apreciar el halo del sol. ¿Cómo se produce? Pues resulta que cuando hay cristales de hielo forman formas hexagonales, así como los copos de nieve tienen 6 puntas, pues los cristales sólidos de hielo, como hagan de cuenta paletas heladas de hielo, forman estructuras hexagonales. Y cuando entra la luz del sol, se refracta dentro del hielo y sale en una dirección diferente a la que entró. Cuando hay mucho hielo en la alta atmósfera, porque las nubes tienen mucha energía y suben más alto, se condensan estas pequeñas gotas y forman
estos cristales hexagonales que refractan a la luz del sol, y la luz del sol nos llega solamente en cierta dirección, justamente donde estos cristales lograron refractar la luz hacia nuestros ojos, y por eso vemos estos halos. Aquí hay una imagen de microscopio donde se ve el cristal, donde se ve cómo se pliega el haz de luz, y justamente por eso el arco que vemos alrededor del sol mide 22 grados, que es justamente la dirección en que estos pequeños cristales de hielo refractan la luz solar. Así es que cuando haya un halo de sol, no se asusten, no es un mal presagio, disfrútenlo porque es un espectáculo extraordinario. Y recuerden, no hay que voltear a ver el sol directamente. Bueno, ¿por qué es importante estudiar el sol? Bueno, pues gracias al sol tenemos una fuente de energía, y gracias a esta fuente de energía ha podido evolucionar la vida en la Tierra. Esto significa que el sol ha vivido durante millones de años bañando a la Tierra de energía, y esto permitió que evolucionara la vida en la Tierra y que estemos aquí ahora. Si no fuera porque este sol es tan constante y la fuente de energía es siempre igual, no podría existir vida en nuestro planeta. Las plantas son verdes porque absorben todas las longitudes de onda del sol, la luz azul, la amarilla, la naranja, pero curiosamente reflejan la luz verde. No se sabe por qué. Serían más eficientes si absorbieran la luz verde, que es donde es muy alta la emisión del sol. Y de hecho se piensan construir alguna vez plantas transgénicas con estas nuevas herramientas que hay para modificar los genes de las plantas para que puedan utilizar durante la fotosíntesis la luz verde, que es la luz que reflejan, por eso vemos a las plantas verdes, y esto haría que fueran muchísimo más eficientes. Ahora les voy a platicar de algo muy importante, que es el calentamiento global de la Tierra. Como saben, la Tierra tiene una atmósfera sumamente delgada, pero la voy a poner un poquito más grande, suponiendo que fuera esta olla, y entonces la atmósfera de la Tierra la rodea y tiene mecanismos de calentamiento y de enfriamiento. Es decir, llega la luz del sol y atraviesa la atmósfera, pero puede no hacerlo si hay, por ejemplo, muchos volcanes que se van a la estratosfera, que cubren parcialmente la atmósfera terrestre, y esto hace que la luz del sol rebote en la atmósfera y no pueda pasar. Y esto hace que la Tierra se enfríe. Ha habido muchas ocasiones en que nuestra Tierra ha estado totalmente congelada, porque ha habido tanto vulcanismo que se congela totalmente la superficie de nuestro mundo. Y una vez que se congela, es muy difícil que se vuelva a calentar, porque el hielo es blanco y refleja la luz del sol. Así es que una vez que se enfría nuestro mundo, seguirá frío durante muchísimo tiempo. Pero lo que nos preocupa ahora no es por qué se puede enfriar nuestra atmósfera. Pues resulta que nuestra atmósfera es como una cobija para la Tierra. Y esta cobija puede ser más ancha o más delgada. En general, durante el día, los mares almacenan energía del sol y durante la noche la liberan. Y la atmósfera mantiene estable la temperatura de la Tierra. Es decir, si no fuera por los mares y por la atmósfera, nuestra Tierra sería parecida a la Luna, donde durante el día hace temperaturas superiores a los 100 grados y durante la noche inferiores a los 100 grados. Esto sucede en el desierto. Durante el día puede hacer un calor increíble
y durante la noche hace mucho frío. Lo que sucede en nuestra Tierra es que ahora esta cobija se ha vuelto mucho más gruesa. ¿Y qué es lo que ha producido esto? Pues unos gases de efecto invernadero. En un invernadero entra la luz del sol, calienta, rebota y calienta todo lo que está dentro del invernadero, se transforma en radiación infrarroja y ya no puede salir. Es decir, las paredes del invernadero son transparentes a la luz visible, pero opacas a la radiación infrarroja. Esto está pasando con nuestra Tierra. Ahora estamos produciendo mucho CO2 por la quema de combustibles fósiles y esto ha hecho que la cobija de nuestra atmósfera se haga más gruesa. Otro gas de efecto invernadero del que se habla menos es el de las flatulencias. Todos los mamíferos, las vacas, nosotros, producimos flatulencias, emanamos gas metano que también tiene un efecto invernadero importante. Y esto está haciendo que la temperatura de la Tierra esté aumentando. Y como saben ustedes, esto puede ser a largo plazo catastrófico, porque se pueden derretir los casquetes polares, subirán los niveles del mar, los huracanes tendrán más energía y serán más devastadores, etc. Así es que la pregunta es, ¿a qué se debe el calentamiento global? Entonces sabemos que los volcanes enfrían las cenizas de los volcanes cuando llegan a la estratosfera, rodean a la superficie de la Tierra y esto hace que baje la temperatura terrestre y efectivamente hay miles de volcanes en la Tierra, de estos que producen cenizas, no todos lo hacen, otros producen lavas como los de Hawái, por ejemplo, mucho más líquidas. Pero el calentamiento global entonces se debe a la acumulación de gases invernadero en nuestra atmósfera. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues como saben todos ustedes seguramente, evitando la quema de combustibles fósiles y teniendo más plantas verdes, que son las que absorben el CO2. Bueno, pues ahora vamos a pasar a una parte de física que es fundamental para entender la estructura del Sol. En general, el calor va de lo caliente a lo frío. Básicamente, la temperatura de un lugar tiende a equilibrarse. ¿Qué es la temperatura desde el punto de vista microscópico? Pues el movimiento de los átomos. El aire que me rodea está caliente y los átomos se mueven a diferentes velocidades. Si la temperatura es muy alta, se mueven más rápido. Si la temperatura es baja, se vuelven más lentos. Si ponemos un gas caliente junto a uno frío, pues los átomos empiezan a colisionar unos con otros y se llega a una temperatura promedio, es decir, baja la temperatura y podríamos pensarlo como que la energía del gas caliente se pasó al gas frío. Otra manera de calentar los objetos es por medio de la radiación. Si me llega la luz del sol, por ejemplo, pues yo siento que me calienta. Pues de hecho hay tres mecanismos de transporte de energía. Uno es la conducción. Si yo toco la punta de mi nariz, pues la puedo sentir fría en este momento, pero si froto mis manos y toco la punta de mi nariz, se siente calientita. ¿Por qué? Porque los átomos de mi mano entran en contacto con los átomos de mi nariz. Este proceso de transporte de energía es muy ineficiente. Aunque yo estoy calientita, el calor de mi cuerpo pues tarda muchísimo tiempo en llegar al jardín que está allá afuera, ¿verdad? Es decir, aunque haya cientos de planchas encendidas ahorita en la Ciudad de México, el que pase el calor de la plancha por el piso y llegue hasta donde yo estoy es muy difícil. O sea, los grandes procesos astrofísicos casi no toman en cuenta la conducción, es decir, el transporte de energía por contacto. Hay un mecanismo que sí es muy eficiente en astronomía, además de la radiación, es decir, de la luz, que se llama la convección. Y esto sucede, por ejemplo, en una cacerola.
En la parte de abajo está la flama que produce radiación y que calienta la base de la cacerola. Y la base de la cacerola, por conducción, ahora sí por contacto con el líquido que está dentro de la cacerola, transporta la energía que era radiación en calor de contacto. Pero si es muy opaco el objeto, se calienta la parte de abajo del líquido, se expande, sube y la parte fría baja. Por ejemplo, si ponemos a calentar una olla de sopa de arroz, pues vemos cómo se hacen unas celdas de convección donde el arroz con agua fría de la parte de abajo de la olla sube y el agua fría baja, se calienta y sube y se establecen estas celdas de convección. En astronomía y en física este método de transporte de energía es muy eficiente, sobre todo en sitios opacos, donde la radiación no puede pasar. En la estufa, la radiación de la flama no puede atravesar la olla y llegar hasta el caldo que queremos calentar. Y entonces la manera en que se calienta el caldo es por convección. Por ejemplo, la atmósfera de la Tierra sufre convección. El aire caliente, por ejemplo, de una carretera sube y es reemplazado por el aire frío circundante. Este aire caliente puede transportar vapor de agua a la atmósfera y generar nubes. Dado que la insolación de la Tierra es diferente en los polos y en el Ecuador llegan directamente los rayos del sol, se calienta más el Ecuador y sube el calor del aire caliente del Ecuador y atrae al aire frío de los polos, y por eso los vientos suelen soplar de las partes del norte hacia el Ecuador. Esto se llama la convección en la Tierra. Y como les decía, esta convección también es la que está nutriendo a las nubes. Ahora, dentro de las nubes también hay convección. En el interior de la nube, el aire caliente está haciendo circular las gotitas de agua y por eso se ven pachoncitas las nubes. Pero también transportan a las gotas de agua, o sea, las transportan y cuando cae la gota de agua empieza a crecer y vuelve a subir y vuelve a crecer hasta que pesa suficiente y cae en forma de agua, es decir, llueve. Ahora, si hay mucho calor en la atmósfera, las gotas suben mucho más alto y se congelan. Y si vuelven a caer dentro de la nube, se rodean de una capa de agua, vuelven a subir, se vuelven a congelar, es decir, la gotita de hielo se cubre de otra capa de hielo, vuelven a bajar en la nube, se cubren de agua, vuelven a subir, se vuelve a congelar, y de esta manera los granizos empiezan a crecer hasta que pesan suficiente para caer. Si ustedes observan un granizo con cuidado, van a ver cómo se ve un núcleo y después las diferentes capas de hielo que se formaron durante su creación. Un problema con el calentamiento global es que hay tanta energía en la atmósfera que los granizos pueden subir a regiones muy altas de la atmósfera donde hace mucho frío y congelarse y crecer. Y ahora hay granizos del tamaño de pelotas pequeñas. Así es que si viven en un lugar donde ha hecho mucho calor y va a haber granizo, es muy importante que se refugien. En el interior de nuestra Tierra también hay convección. El núcleo de la Tierra está muy caliente por el decaimiento radiactivo de los elementos, pero no es transparente la Tierra. Así es que la manera en que el calor fluye del interior a la superficie es por medio de la convección. Y vamos a ver en la clase de la Tierra y la tectónica de placas cómo esto hace que las placas se muevan, cómo se separan los continentes, surgen los volcanes y hay temblores, entre otras cosas. Bueno, ahora a ver, espero que sigan despiertos. ¿Cuáles son los tres modos de transporte de energía? Bueno, pues son la radiación, es decir, la luz que llega, por ejemplo, del sol y me calienta. La conducción, es decir, cuando toco un objeto frío, siento que mi mano se enfría porque el calor pasa de mi mano al objeto frío.
y la convección, que llevan energía de los lugares más calientes a los lugares más fríos. A ver, piensen en un ejemplo de convección en la vida cotidiana, otro de la atmósfera terrestre, otro del interior de la Tierra. Pues efectivamente uno de vida cotidiana es el mole que está hirviendo en mi estufa, por ejemplo. Uno de la atmósfera terrestre es que haya viento, y uno del interior de la Tierra pues es la convección del manto de la Tierra y la producción de volcanes y temblores. Bueno, pues ahora se acabó esta clase, pero de tarea quiero que pongan a hervir una sopita y midan el ancho de cada una de las celdas de convección. Van a ver que el ancho varía cuando empiezan a formarse las celdas, son de cierto tamaño, y cuando ya está todo hirviendo, aumentan de tamaño. No vayan a meter la mano, ojo, es de orden de magnitud nada más la tarea. Nos vemos en la próxima.